En esta oportunidad, en primer término, vamos a escuchar el trabajo de Mariana Gomila, que se titula El sujeto y el yo. La escuchamos. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, la motivación de este trabajo tiene que ver con una pregunta respecto del sujeto y el yo en psicoanálisis y en el marco del programa de investigación de apertura. Por eso. ¿Ahí mejor? Bueno, entonces, el tema es que si no, no veo. Bueno, la motivación de este trabajo tiene que ver con una pregunta respecto del sujeto y el yo en psicoanálisis y en el marco del programa de investigación de apertura. Desde nuestro programa de investigación, lo comento a modo de introducción, proponemos un diagnóstico acerca de ciertas tendencias que en nuestra época operan como causa de sufrimiento. Una de esas tendencias, en el programa hemos ubicado por ahora 6, una de ellas es el individualismo. El individualismo se caracteriza por sostener una jerarquización del individuo, es decir, una acentuación extrema de la concepción de sujeto entendido como individuo aislado. Enseguida voy a dar una descripción de las características que tendría dicho individuo. Junto con el diagnóstico de las tendencias que operan causando sufrimiento, también observamos cuál es el posicionamiento del psicoanálisis lacaniano respecto de esas tendencias. El psicoanálisis lacaniano, o el lacanismo o post-lacanismo, se orienta en el mismo sentido de esas tendencias. En este caso, el lacanismo estaría posicionado en el mismo sentido del individualismo, porque jerarquiza al individuo al sostener, por ejemplo, que no hay otro o que el otro no existe. Nuestra posición y nuestra propuesta van en sentido opuesto, ya que sostenemos la relación con el otro como el operador fundamental en la clínica. Es decir, no hay sujeto sin otro, no hay sujeto que pueda concebirse por fuera de la relación al otro. En lo tocante entonces al sujeto, lo concebimos como asunto o tema, que puede leerse o ser producido entre dos instancias enunciativas en el dispositivo analítico, entre analizante y analista. Asunto o tema es una acepción que el término sujeto tiene en francés, como también en inglés, pero que en español no resulta tan usual. Por lo tanto, hay que aclarar que plantear sujeto como tema o como asunto entre dos instancias enunciativas implica que nos estamos posicionando en sentido contrario a la tendencia individualista, porque el sujeto no sería aquí entendido como sinónimo de individuo, aunque sea lo más usual para nosotros, ¿sí? Decía que entonces entender sujeto como asunto sería no entenderlo como sinónimo de individuo, aunque lo sea en nuestra lengua. Es lo más común decir un sujeto de 20 años. Sino que entonces como un asunto del que se va a hablar. El sujeto como asunto para el psicoanálisis se distingue entonces del término persona en sentido social, del término individuo en sentido biológico y de cualquier entidad que sea postulada como una unidad en sí misma, y agrego inmutable en el sentido de que es lo que es. Es a partir de esta concepción del sujeto como no individual que se nos impone cuestionar la idea de una responsabilidad subjetiva. El lacanismo hace de la responsabilidad subjetiva el eje fundamental de la dirección de los tratamientos, al postular que no hay otro y practicar en base a esa responsabilidad, es decir, a instar a que el analizante se haga cargo de lo que se queja, operando así con el malestar en el sentido de su reforzamiento, ya que va en la misma dirección. Dentro de las cosas que nos han transmitido en nuestra formación en la facultad o en grupos de estudio, es que Lacan entró al psicoanálisis a poner las cosas en orden. Que el estadio del espejo era la escoba con la que Lacan había entrado al psicoanálisis para barrer el tendal que había dejado el posfreudismo. Recordemos que es Lacan quien introduce el concepto de sujeto en psicoanálisis, ya que no está en Freud, como tampoco está en Freud el concepto de otro. También introduce sus tres, lo que Lacan dice que es su legado, para que nos orientemos en la clínica, y que son los tres registros, simbólico, imaginario y real. Todos conocemos bastante la crítica de Lacan hacia el posfreudismo. En el seminario 2, Lacan desarrolla bastante esa crítica.
Recordemos que el seminario 2 es el seminario sobre el yo en la teoría y la técnica freudiana, por lo menos así se lo tituló. Lacan propone allí al sujeto del inconsciente como diferente del yo, diferencia que se debe entender, dice, a la luz de sus tres registros. Es también en este seminario donde introduce el otro con mayúscula. Entonces ya en el seminario 2 estaba planteada la diferencia entre sujeto y yo. En la página 72, la cita no es textual, la parafraseo, dice Lacan: ¿creen ustedes que basta con limitarse a decir que el sujeto del inconsciente no es el yo? Pues no basta. O sea, no alcanza con decir que una cosa no es la otra. Lacan hace esta pregunta a su auditorio y el contexto en que lo pregunta, como dijimos, es la crítica a los analistas post-freudianos por haber rebajado el psicoanálisis a un análisis del yo. Respecto a esta crítica con la que se dice que Lacan hace su entrada al psicoanálisis, esta crítica al post-freudismo, siempre se resaltó un aspecto, y es que esos analistas no supieron leer a Freud. Es decir, los analistas post-freudianos no captaron el sentido de lo que Freud descubrió y anularon así lo subversivo de su propuesta, de la propuesta de Freud. No digo que no haya sido así, sino que ese aspecto fue especialmente resaltado. Entonces el análisis del yo sería efecto de la mala lectura que los discípulos hicieron de Freud. Sin embargo, Lacan indica ahí algo que considero digno de destacar porque me parece que va más allá de esta crítica entendida como la mala lectura que hicieron de Freud. ¿Qué dice Lacan ahí? Nos advierte que el yo tiene un sentido, pero no solo para el psicoanálisis, sino que la noción de yo fue elaborada en el correr de los siglos, tanto por la filosofía como por el sentido común. Por lo tanto, hay una concepción prepsicoanalítica del yo, que ejerce atracción sobre lo radicalmente nuevo que tiene que ver con la función del yo en la teoría de Freud. Me preguntaba al leerlo qué sería lo radicalmente nuevo de esta función del yo en la teoría freudiana. Me parece que quien introduce lo radicalmente nuevo es Lacan, sin embargo, como tantas veces, Lacan se lo atribuye a Freud. Entonces hay una noción preanalítica del yo, que seguramente ha condicionado la lectura de los post-freudianos y produjo, en el manejo de los términos teóricos, dice Lacan, una reaparición de esa concepción del yo absolutamente distinta de la que implica la teoría de Freud, y que trajo como consecuencia un cambio de orientación en la práctica clínica, el análisis del yo, el reforzamiento del yo. Esta reaparición de una noción preexistente del yo en los post-freudianos, dice Lacan, implica una cierta complicidad del psicoanálisis con lo que él llama la ilusión fundamental del hombre moderno. ¿Qué es esta ilusión del hombre moderno? El hombre moderno, dice Lacan, cultiva cierta idea de sí mismo, idea que imagina que es natural, pero que le fue enseñada. Lacan dice que su tesis, dice así, mi tesis, es que la técnica de Freud en su origen trasciende esta ilusión del hombre moderno acerca de lo que él es. ¿Cómo cree el hombre moderno que es? Y aquí viene la descripción que les decía al principio del individuo moderno, ¿no? Lo que caracterizaría el individualismo. El hombre moderno cree ser un individuo con las siguientes características: autor de su pensamiento, es decir, fuente y origen de lo que piensa, consciente, reflexivo, idéntico a sí mismo en el sentido de tener una esencia inmutable, unidad y síntesis de las funciones psíquicas, poseedor de un interior circunscripto por el cuerpo biológico, autónomo, independiente, responsable. Estas características son las que corresponden al sujeto moderno, al sujeto antropológico, al individuo, a la persona, al yo, tomados todos como equivalentes. Respecto de esta ilusión del sujeto moderno, se dice que Freud operó como revolución copernicana y produjo otra herida narcisística para la humanidad porque el yo dejó de ser autónomo para ser el esclavo de tres amos, esclavo del ello, del superyo y de la realidad. Bueno, como bien señaló hace poco en apertura Bruno Bonoris, no sé si está Bruno, si no, bueno, lo invocamos, presentó un tema sobre Foucault y ahí él decía que en Freud se había cuestionado la idea de yo autónomo y consciente, pero que quedaron intactas otras características, o sea, todas estas otras características, como ser la de poseer interioridad, donde se aloja el aparato psíquico, y la de ser responsable. También sostiene Lacan en el seminario 2
que si bien no podemos suponer que la noción de yo haya sido siempre la misma antes de Freud, por ejemplo, no podemos saber qué podía pensar un contemporáneo de Sócrates respecto de su yo. No obstante, el yo era algo que estaba en el centro o en la base. Seguro que no se trataba del yo moderno, cuyo surgimiento ubica a mediados del siglo XVI y comienzos del XVII, pero estaba en el centro, en la base o en el núcleo. Y es en relación con esta idea de un yo central que el descubrimiento freudiano implica, dice Lacan, un descentramiento. Descentramiento que Lacan ilustra con la frase de Rimbaud, yo es otro. Lo radicalmente nuevo en la teoría freudiana es este descentramiento respecto de un yo central. ¿Qué quiere decir este yo es otro? Lo que quiere decir es que fuera del campo del yo existe algo que se expresa en primera persona del singular, pero que no es reconocido como de mí. Este algo se expresa como yo, je en francés, pero no pertenece a mí. Se trata de lo inconsciente, algo que se expresa como yo, pero no es reconocido como mío. Lacan insiste muchísimo en las primeras clases de este seminario en atribuir a Freud este descentramiento. Dice que Freud escribió la metapsicología de 1920 para mantener ese descentramiento. Bueno, respecto a este descentramiento, como la nueva perspectiva abierta por Freud, Lacan emplea el término sujeto para referirse a ese algo que se expresa como yo, pero es distinto de mí. Digo mí y mío para ver si podemos recuperar la diferencia entre yo y moi que no tenemos en español. El sujeto no se confunde con el individuo, dice Lacan, y es una distinción tanto subjetiva como objetiva, porque el sujeto tampoco es la inteligencia o la adaptación del organismo. El sujeto es excéntrico respecto de mí y del organismo. El sujeto está descentrado respecto del individuo, yo es otro, quiere decir eso. Lejos de haber comprendido a Freud como se debía, esto concluyó en un regreso del yo central, el yo autónomo, el yo síntesis. Dice Lacan en el Seminario 2, creo haber acentuado bastante que el inconsciente es ese sujeto ignorado por el yo, desconocido por el yo. Y que ese sujeto del inconsciente ignorado por el yo, Freud lo describe en la interpretación de los sueños, como algo que posee un sentido ontológico, dice Lacan, y que llama el núcleo de nuestro ser. Ese núcleo de nuestro ser no coincide con el yo. Y es alrededor de esta idea de que el núcleo de nuestro ser no coincide con el yo, que se organizó la experiencia analítica y que se fue depositando ahí el saber que se enseña. Y aquí viene la pregunta de Lacan que les mencionaba al comienzo respecto de si ustedes creen que alcanza con decir que el yo del sujeto del inconsciente no es el yo. Y me pregunto, ¿cómo va a alcanzar si más que un descentramiento pareciera que fue un recentramiento? ¿No? El referirse a un... Bueno, tremendo. ¿No? Al mencionar un núcleo de nuestro ser, el descentramiento queda perdido. Lacan efectivamente responde que no alcanza, que no basta porque para ustedes que piensan espontáneamente, dicen, nada implica la recíproca. Normalmente se ponen a pensar que este yo, ye, es el verdadero yo. Hacen entrar ustedes al yo en el ye, descubierto por Freud. Y así restauran la unidad. Sin duda el verdadero yo, ye, no es yo. Pero esto no alcanza, porque sigue siendo posible que el yo... sigue siendo posible creer que el yo es solo un error del ye, un punto de vista parcial cuya perspectiva podría ser ampliada con una simple toma de conciencia. Lo importante es la recíproca, que el yo no sea el ye no es un error o una verdad parcial, es otra cosa. El yo es un objeto particular que cumple determinada función que denomino imaginaria. Hasta ahí la cita. Lacan atribuye a Freud la diferencia radical entre sujeto, ye y yo. En la cosa freudiana, en el escrito La cosa freudiana, Lacan justifica esta lectura diciendo que Freud escribió el artículo El yo y el ello para mantener esta distinción fundamental entre el sujeto verdadero del inconsciente y el yo como constituido en su núcleo por una serie de identificaciones enajenantes. O sea que Freud escribió el yo y el ello para diferenciar
el sujeto verdadero del inconsciente del yo imaginario. Sin embargo, sabemos que en la conferencia de Caracas, Lacan va a criticar justamente el esquema de la segunda tópica, el esquema en forma de huevo del yo y el ello, en especial porque el descentramiento queda presentado como una esfera dentro de otra esfera, es decir, quedan sostenidas la unidad y la interioridad, habilitando así la posición de reintegración y asunción de lo reprimido como propio, o sea, la responsabilidad subjetiva, que en términos de Freud sería la responsabilidad moral por el contenido inconsciente. Hay una diferencia radical entre yo y ello en Freud. Sí, el ello es la sede de las pulsiones, el lugar donde el yo hunde sus raíces, la sede del estímulo interno del cual es imposible huir y del lugar del cual el yo queda como esclavo. Si los postfreudianos pensaron que la cura podía tener que ver con reforzar el yo, podía haber sido por este lugar de esclavo de 3 años en que había quedado el yo. O sea, en Freud me parece que hay una caída yoica. Me da la impresión que a partir de esta crítica tan contundente de Lacan hacia la práctica de los postfreudianos, el yo y el registro imaginario han caído como en desgracia. El yo y lo imaginario han pasado a tener una connotación peyorativa. Lo yoico o lo imaginario es algo degradado y hasta vergonzante, al igual que la neurosis. Yoico y neurótico serían equivalentes. Tal vez sea así, pero se lo dice peyorativamente. El yo empezó a ser considerado justamente, como decía Lacan, un error, algo que había que eludir por engañoso, narcisista, resistente. Y en consecuencia, me parece que el yo ha quedado desplazado de nuestras consideraciones, desplazado en el sentido de que es justamente de lo que no hay que ocuparse, no se trata del yo, se trata del sujeto del inconsciente. No digo que no sea así, pero considero provechoso hacer algunas preguntas sobre esto o tenerlo en cuenta. Lacan no solamente cuestionó el análisis del yo, sino también la noción de yo fuerte y yo débil, la reintroducción de la noción de yo como autónomo y central, el análisis de las resistencias y fundamentalmente el final de análisis como el reforzamiento del yo en una identificación con el yo del analista. Dice Lacan, también en el seminario 2. El analista puede, mediante cierta interpretación de las resistencias, mediante cierta reducción de la experiencia total del análisis a sus términos exclusivamente imaginarios, llegar a proyectar sobre el paciente las diferentes características de su yo de analista. Decía entonces que me parece que ha habido como un rebote de esta crítica de Lacan, ¿no? Hubo un rebote de esta crítica sobre nosotros. Algo así como una importante advertencia, no vaya a ser que estemos haciendo análisis del yo. Después de la crítica al posfreudismo ha habido casi como una censura respecto del yo en los tratamientos, o una proscripción. Si se lo nombra es para decir que eso no cuenta, eso es yoico, no vale. Fue reemplazado por el sujeto. Y habría que ver si no persiste el individualismo así, ¿no? Y la responsabilidad subjetiva. Retomo entonces la pregunta por el yo y el sujeto y la lectura que hace Lacan en Freud respecto de estos conceptos. Bueno, la frase bien conocida de Freud, que la escribí acá en alemán porque justamente es de la traducción y de cómo entenderla, de lo que se trata. Esa traducción en español, la traducción clásica sería donde yo era, yo debo venir. Y yo pensaba que los lacanianos, para evitar el problema de qué hacer con ese yo ahí, la tradujeron donde yo era, el sujeto debe advenir, y así quedaba lacanianamente correcta. Pero ayer, con la presentación de Laura Baldovino, ella trajo la cita de La ciencia y la verdad, en donde hay otra traducción, donde dice, donde yo era, así como sujeto, debo advenir yo. Pero bueno, lo señalo para un futuro debate. Pero acá en la cosa freudiana, Lacan lo trabaja así, dice propone analizar la frase. Critica la traducción inglesa y la francesa. La francesa es que el yo debe desalojar al ello. Dice que en esa traducción todo mal. De la traducción inglesa,
critica, bueno, no lo escribí, pero sería exactamente igual, pero le agregan el artículo, ¿no? Como si dijeran, donde el ello era, el yo debe advenir, ¿no? O sea, le agregan un artículo que Lacan dice que no va, porque si bien Freud escribió el yo y el ello, en la frase no dice donde el ello, dice ello y yo. Bueno, entonces, la propuesta de analizar la frase de Lacan en La cosa freudiana es que no sé si se pronuncia así, refiere a un lugar, ¿no? Un lugar de ser. Es, que es el ello, ¿sí? Dice Lacan, se refiere al sujeto desprovisto de cualquier artículo objetivante, ¿no? Más adelante dice, es subjetividad absoluta en su excentricidad radical. O sea, el sujeto desprovisto de cualquier artículo objetivante es por la crítica a la traducción inglesa, o sea, no es el ello, porque si no sería el ello como objeto. Dice, es sujeto, es ello. Bueno, sol, me salté primero hasta var, que es era o estaba, y dice un lugar de ser, ¿no? O sea, la primera parte de la frase sería en el lugar, pero ese lugar es un lugar de ser, ¿sí? Voy a dar vuelta a la página. Entonces, lo sigue traduciendo así. Sol es debo, y dice Lacan, en un sentido moral. Es un deber en el sentido moral lo que allí se enuncia con ese debo. Así dice Lacan en el escrito. Ich es yo, pero como se decía antes, entiendo que sería, no sé si será, yo no soy francés, pero no sé si habría dos expresiones, y una será más antigua y otra más actual, de decir, la primera vendría a ser este soy. La otra, que yo la taché porque dice que esa no, o sea que no es yo en ese sentido, sería soy yo, c'est moi. La que vale es esta. Y Verden dice, es llegar a ser, no sobrevenir, ni siquiera advenir, sino venir a la luz de ese lugar mismo en tanto lugar de ser. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta este análisis previo que hizo Lacan, la frase quedaría traducida así. En el lugar donde era sujeto, allí debo yo llegar a ser. Un poquito más adelante propone otra alternativa que es allí donde se era, mi deber es que yo venga a ser. Bueno, y para terminar... ¿Puedes repetir las últimas dos frases? La traducción sería, en el lugar donde era sujeto, allí debo yo llegar a ser. O allí donde se era, mi deber es que yo venga a ser. Digamos, esta traducción sería teniendo en cuenta el análisis que propuso. Bueno, entonces el sujeto como yo, queda en función de esta lectura como algo que era, o podríamos decirlo en la temporalidad que proponemos de futuro anterior, habrá sido. En ese lugar, dice Lacan, hay un deber en sentido moral que es que yo venga a ser. Bueno, me parece que, y con esto ya iría cerrando y se los dejo como propuesta para pensar, que digamos, tenemos el problema de tener que establecer ahí cómo entendemos el deber moral, cómo entendemos el yo, cómo entendemos el venir a ser. Y bueno, provisoriamente les propongo pensar que el venir a ser podría pensarse como algo que puede empezar a decirse de otra manera a partir del trabajo analítico, o que sea algo que queda habilitado a partir del trabajo analítico. El yo quizás como una instancia enunciativa que permite tomar la palabra, y el deber moral no me parece que haya que entenderlo como un mandato o un imperativo, pero quizás como una elección posible
en el sentido opuesto a cualquier idea de destino. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación escucharemos la presentación de Alfredo Edelstein, que se titula ¿Qué sé yo? Montaigne, el primer psicoanalizante. Esta investigación es una respuesta a un planteo muy difundido que se encuentra, por ejemplo, en el capítulo Análisis de la Humaine Condition del libro Fuentes del Yo de Charles Taylor. En el mismo se destaca la participación de Michel de Montaigne, el famoso filósofo renacentista francés, en la constitución de la interioridad del yo individual con su mural correspondiente en el proceso de constitución de la identidad moderna. El título del capítulo de Taylor se debe a la famosa declaración de Montaigne respecto de que cada hombre lleva en sí la plenitud de la condición humana. Lacan también destacó la importancia de los ensayos, pero la planteó en otra dirección, que es la siguiente, en la de una genealogía del viraje constitutivo del fading o desvanecimiento del sujeto con el que opera el psicoanálisis. Yo, por mi parte, voy a destacar en este trabajo un aspecto no considerado aún y lo haré en torno a lo que designaré el caso Montaigne. Michel Eyquem, señor de Montaigne, vivió entre 1533 y 1592 en la zona francesa de Burdeos. La familia paterna adquiere posición aristocrática, castillo, título honorífico y escudo a partir de la fortuna acumulada por el abuelo burgués. La familia materna también ascendió en la escala socioeconómica a partir del rico abuelo Moshe Pasagón, judío de origen portugués y habitante de la judería de Calatayud, quien deviene García López de Villanueva y la madre pasa a ser en francés Antoinette Loup de Villeneuve. Ellos se convirtieron en cristianos nuevos, esperando escapar así de las garras de la Santa Inquisición, lo que no lograron varios de sus ancestros. En sus extensos ensayos, aunque afirma que habla de sí mismo y lo hace mucho en honor de su padre, de quien afirma el mejor padre que jamás haya existido, Michel no menciona a la madre, salvo en una cita incidental. Tampoco hace referencia a su origen innoble y judío. Incluso no se encuentra en sus 3 volúmenes, salvo en 1 o 2 renglones, relatos sobre su esposa Françoise o los 6 hijos que tuvo con ella. Casi no menciona tampoco el fallecimiento de 5 de ellos, todavía lactantes, ni a su única hija superviviente, Leonor. Montaigne desempeñó un alto cargo electivo de funcionario público, fue alcalde de Burdeos, luego de la primera publicación de su libro. Durante varios años de su vida ejerció la tarea de moderador en las cruentas luchas religiosas entre católicos, como él siempre se reconoció, y los protestantes, como lo fueron 2 de sus hermanos. Rechazó, sin embargo, cargos en la corte que le fueron ofrecidos por el rey Enrique IV. Su padre practicó con él un verdadero y sorprendente programa pedagógico. Sus primeros años de vida se los hizo transcurrir viviendo con una familia de campesinos pobres para así conocer y acostumbrarse a los rigores de las miserias de la vida de necesidad. Cuando vuelve al castillo familiar, fue educado e instruido exclusivamente por un pedagogo alemán, que solo le hablaba en latín, y en tal lengua fue instruido en las ciencias y en los autores clásicos. Entró al colegio a los 8 años sin saber francés,
a pesar de lo cual concluyó satisfactoriamente sus estudios en leyes. Esta crianza e instrucción, producto del plan diseñado por su padre, pero notable y evidentemente influenciado por los ideales del Renacimiento, evocan los argumentos, por nosotros estudiados en apertura, de Edith Badinter, que Edith Badinter utiliza para desmentir la existencia del supuesto amor maternal instintivo que obligaría a las madres a retener a sus niños junto a ellas, ya que era habitual que las familias francesas ricas de esa época practicasen el alejamiento de sus niños recién nacidos para que fuesen criados por pobres amas y familias sustitutas. En el caso de Michel, que estamos revisando, incluso se atacó la lengua materna. Él, a este respecto, nos relata, cito, «La lengua latina es en mí como natural e ingénita. Mejor la entiendo que la francesa. Sin embargo, hace 40 años que de ella no me he servido para hablarla y apenas para escribirla. A pesar de lo cual, en dos extremas y repentinas emociones en que vino a dar mi vida, lancé siempre del fondo de mis entrañas las primeras palabras en latín». Los ensayos de Montaigne, si bien no inauguran en sentido estricto este estilo de escritura, lo marcaron en forma indeleble e incluso Montaigne creó la palabra essays para designarlo. Comenzó a escribirlos alrededor de 1571, al poco tiempo de la muerte del padre. Los mismos fueron aumentados por su autor constantemente hasta su muerte, en especial luego de publicar la primera edición en 1580. Una característica muy destacable es que, en sentido estricto, Montaigne no escribió los ensayos. Él se los dictó a lo largo de décadas a 3 distintos secretarios que utilizó en forma consecutiva. Así debemos reconocer que los fue diciendo en voz alta a sus amanuenses. Además, y esto es de lo más remarcable del asunto para mí, no fueron, según declara él mismo, más que el producto de lo que propongo considerar una asociación libre. Cito, «En este libro, ¿qué hay sino figuras grotescas y cuerpos monstruosos, sin forma cierta y sin orden, sucesión y proporción que no sean fortuitos?» Otra cita, «Escojo al azar el primer argumento con que doy, porque todos los considero por igual y nunca me propongo seguirlos enteros, ya que no veo el conjunto de nada». Otra cita, «Las fantasías de la música el arte las acomoda, las mías la casualidad». En el mismo sentido que posee para mí tanto el haber dictado como la asociación libre, Michel Eyquem testimonia que el motivo del inicio y la prosecución de la escritura de sus famosos ensayos, además de la muerte de su padre, fue el temprano fallecimiento de su íntimo amigo Etienne de la Boétie, el famoso autor del discurso de la servidumbre voluntaria, luego llamado Contra Uno, muerto de peste en 1563, a los 33 años, y autor de su famosa obra Antes de cumplir los 18, Este texto fue la vía a través de la cual Montaigne se interesó por su amado amigo. En relación a su notable amistad con la Boétie, Montaigne afirma que no hubo ninguna así en la antigüedad y que no aparecen de esta magnitud amistades ni una cada 3 siglos. Describe a la amistad, que plantea como asunto entre hombres, como muy superior tanto al amor por las mujeres, que se disipa con la satisfacción del goce sexual, como la relación entre padres e hijos, que se basa en el respeto y la autoridad. La amistad, como la suya con Etienne, se goza incluso mientras se desea, y nunca desmaya, ya que es asunto del espíritu. Esta relación representa, según afirma nuestro autor, el objeto y el motivo centrales de sus ensayos. Así se reencuentra un factor esencial del otro caso famoso de autoanálisis, el de Freud.
Este factor es el diálogo constante con su amado amigo Wilhelm Fliess. La conversación fundamental que, según el análisis de Lacan, hizo del inconsciente algo que, cito, desborda infinitamente lo que ambos, como individuos, pueden aprehender. Lacan sostiene que esta conversación sostuvo el desarrollo íntegro de las concepciones de Freud. No sé por qué agrego, en el lacanismo quedó como que Lacan dice que Freud se analizó con Fliess. No, Lacan no lo afirma nunca eso. Lo que dice es que el psicoanálisis se creó en el seno de una conversación fundamental. Se debe destacar también la relación entre Montaigne y Marie de Labusnée, su fille de alliance, que lo conoce a los 18 años cuando él tiene más de 50, a través de la lectura de la primera edición de los ensayos, que la fascina, y se establece así entre ellos un vínculo de la máxima trascendencia para ambos. Luego de la muerte de Michel, Marie edita los ensayos con todos los agregados realizados por él. Esta será la versión canónica de los ensayos. Marie de Labusnée, reconocida mujer de letras y feminista, jamás se casó ni tuvo hijos. Aunque a simple vista resulte contradictorio, además de centrarse sobre su amigo, a quien incluso le publica dentro de los ensayos una extensa serie de sonetos, en la introducción a sus 3 volúmenes, titulada Del autor al lector, Montaigne afirma lo que tanto se ha destacado, 2 puntos, que en los mismos solo se pinta a sí mismo, su modo de ser y que él es el único tema de la obra. Cito, no solo oso hablar de mí, sino que solo hablo de mí. Cuando salgo de esto me extravío y pierdo mi tema. Otra cita también de la introducción, los autores se comunican con el mundo merced a un distintivo especial y extraño. Yo, principalmente, merced a mi ser general. Como Michel de Montaigne, no como gramático, poeta o jurisconsulto. Si el mundo se queja porque yo hablé de mí demasiado, yo me quejo porque él ni siquiera piensa en sí mismo. Así los ensayos se centran y enfocan en la conversación con su eterno y amado amigo, aunque en los mismos solo se pinta a él mismo. Pero, y esto constituye otra de sus propiedades específicas, lo hace bajo su famosa divisa qué sé yo, que, como destaca Lacan, a diferencia del conjunto de los comentaristas de Montaigne, no implica una posición escéptica o pirroniana, que según Lacan comporta un no se puede saber nada, sino más bien una ignorancia docta, que Lacan a su vez tipifica así. No se trata de una ignorancia de un sabio, sino de una ignorancia formal, en cuanto a la relación de exclusión mutua entre el saber y el yo. Montaigne, coincidentemente con Lacan, afirma que la ignorancia es su soberana maestra. Aunque, cito, amo y honro el saber y a quienes lo practican. Incluso, otra cita, hasta en el ignorar vamos conformes y en igual sentido mi libro y yo. Respecto de los escépticos, Montaigne afirma que al sostener yo dudo de todo, en forma estricta, ellos se contradicen ya que no pueden escapar de afirmarlo. Consecuentemente, Montaigne sostiene, cito, la ignorancia no es completa. Montaigne le incorporó una dimensión a la que los escépticos antes de él no habían arribado. Como afirma Sarah Bakewell, ser capaz de salir de detrás de sus propios ojos, contemplarse a sí mismo con la suspensión pirroniana del juicio. Y yo agrego a partir y en relación a la función ineliminable y desde adentro del otro. Montaigne, en uno de los capítulos de sus ensayos, el dedicado justamente al arte de conversar y platicar,
explicita que él intenta que su público evite imitarlo y que procure eludir sus imperfecciones y contradicciones, y así se presenta cabalmente como un libre pensador, mediante la siguiente semblanza. Cito: «Ninguna proposición me sorprende, ninguna creencia me lesiona, por contraria que fuese a la mía, y no hay fantasía, por extravagante que sea, que no juzgue yo adecuada al espíritu humano». En este mismo sentido también sostiene una posición referente al tratamiento de lo sexual que nosotros tendemos a suponer como aparecida a partir de Freud. Cito: «Hemos enseñado a las damas a enrojecer con solo oír nombrar lo que en modo alguno temen practicar. No osamos nombrar directamente nuestros miembros sexuales, pero no tememos emplearlos en toda suerte de concupiscencias. Los miramientos nos vedan el expresar por palabras las cosas lícitas y naturales y acatamos los miramientos». Montaigne sostiene además una posición notable sobre la posibilidad de certezas sobre el mundo humano, lo que se manifiesta en cientos de páginas de sus ensayos, pero que se evidencia con gran nitidez con solo considerar algunos títulos de los capítulos. Por ejemplo, de cómo por medios diversos se llega a un fin semejante, sobre diversas cosas de análoga suerte, de cómo lloramos y reímos de una misma cosa, de cómo el gusto de los bienes y los males depende en gran parte de la opinión que tenemos sobre ellos, de la inconstancia de nuestras acciones, etcétera, etcétera. La obra y la posición del autor que les presento relacionan de un modo muy especial, primero, la articulación de una semblanza personal, pero, segundo, originada y sostenida en la relación al diálogo con el amado amigo y sostenida en cientos y cientos de citas y referencias a otros. Tercero, dictada al secretario, un partener neutro, y cuarto, desde una actitud caracterizada por la divisa de Montaigne, que utilizo como título de mi trabajo, «¿Qué sé yo?», que interpreto así: «No soy yo el que sabe de mí». Él lo afirma del siguiente modo, cito: «Por mi parte, nada estimo tan oscuro como lo mío, y doy a mis ensayos un valor, ora alto, ora bajo, con gran inconstancia y duda». Otra cita: «Yo, rey de la materia que trato, y en la que nada debo a nadie, no siempre, empero, me creo a mí mismo». Consecuentemente nos aclara, otra cita: «Yo no enseño, lo que hago es relatar». Y así, nueva cita: «Seguir un movimiento tan fluctuante como el de nuestra mente, penetrar en las opacas profundidades». Por tal motivo, y como Freud, pero más de 300 años antes, intentó utilizar el material de sus sueños. Con tal fin se hacía despertar regularmente a la mitad de la noche para relatar sus sueños a un escribiente y explorarse a partir de ese extraño material. El recorrido de los 3 volúmenes de esta obra validan la interpretación que les propongo. Una página cada 2 está coronada o sostenida en una frase de autoridad o la experiencia de un famoso, incluso por las vicisitudes o anécdotas de la vida de un conocido del autor o un refrán de la sabiduría popular. El diálogo, la cita y la glosa constituyen la estopa implícita y explícita de toda la obra. En los ensayos son más de 1000 estos lugares. No los conté, están numerados. Incluso propongo pensar que este es el principal motivo de la publicación. Con los ensayos, Montaigne no buscó la enseñanza, ni tampoco presentar su vida como ejemplar. No se trata de una autobiografía, siquiera de confesiones, tampoco de una historia de mi vida. Intentó sostener el diálogo constante, en este caso también con el lector. André Gide, en su comentario sobre Montaigne, afirma que nuestro autor se caracteriza por presentarse como un hombre común.
Mi idea respecto del caso Montaigne es que constituye el primer caso de autoanálisis en el mejor sentido del autoanálisis de Freud, tal como lo plantea Lacan y como Montaigne mismo lo dice, cito: «Voy de acuerdo con la disciplina que jamás ningún hombre trató, el asunto que mejor yo entiendo y conozco. En él soy el hombre más sabio que existir pueda. Ningún mortal penetró tanto en su tema más adentro, ni más distintamente examinó los miembros y consecuencias del mismo. Expuse la verdad no hasta el hartazgo, sino hasta el límite en que me atrevo a exteriorizarla. Tiene en esto toda la razón, fue el primero». No se trata, como ya dije, de una autobiografía, sino del testimonio de un saber no sabido, en especial sobre su yo y el propio ser, y sostenido en el diálogo tejido, afirmado y sostenido en la inmixción, el entrelazamiento de otra edad, tanto de lo que parece provenir de otras personas, historias, dichos, etc., como de lo que aparenta poseer fuentes individuales e internas. Montaigne lo afirma así, cito: «Nunca vivimos en nosotros mismos, sino siempre más allá». Coincidentemente, nos da a reflexionar lo siguiente, cito: «Ocúrreme a menudo que no me hallo donde me busco y que me descubro más por casualidad que por búsquedas de mi juicio». En los términos de Lacan, dos puntos, Montaigne se centra sobre su yo, el otro y el otro con mayúscula. Un yo que no sabe de sí mismo ni nada definitivo sobre la condición humana, y así participa del momento vivo, de la aparición de la función moderna del yo y de la afánesis del sujeto. Este momento implica la consideración conjunta de lo que implicó el Renacimiento, el surgimiento de la ciencia moderna y de la figura del libertino, no del personaje hedonista y transgresor, hecho famoso por las versiones popularizadas de Don Juan o Casanova, sino del libre pensador. Lacan lo plantea como la gran experiencia subversiva del pensamiento libertino, antiautoritario y antidogmático, como lo que fascinó a Montaigne de las ideas de Lavoisier. No es mi intención destacar el valor del autoanálisis, en el sentido de la historia del psicoanálisis, que postulo como la propiedad fundamental de los ensayos de Montaigne, sino del valor del estudio del momento y de las condiciones de viraje histórico, tanto del yo como del feeling del sujeto, que implican un cambio fundamental en relación al saber consolidado y a la autoridad. Y así dar a pensar que el famosísimo autoanálisis de Freud no es una anécdota única de la vida de un genio ejemplar, sino más bien una posibilidad habilitada en nuestra sociedad y cultura por cambios subversivos en el estatuto del yo y del saber, del otro y del sujeto. Todos estos cambios imprescindibles para el surgimiento y la puesta en funcionamiento del concepto psicoanalítico de inconsciente. En los ensayos, y en el sentido que les estoy proponiendo, y que no he encontrado destacado en ningún autor, siquiera en Lacan, cabe plantear un autoanálisis, o sea, un análisis del propio yo ignorante de sí y que además se plantea enteramente atravesado por todas las dimensiones de la otredad. Esto lleva a Montaigne a asumir una posición filosófica, respecto de la cual quiero hacer escuchar lo siguiente. Cito: «Sujeto maravillosamente vano, vacío y hueco, variable y flotante, ondulante, es el hombre, de quien cuesta trabajo formar juicio uniforme y constante». Otra cita: «No hay ninguna existencia constante ni de nuestro ser ni de los objetos. Nosotros y nuestro juicio y todas las cosas mortales van fluyendo y rodando sin cesar». Y otra cita: «Yo no pinto al ser, pinto solamente lo transitorio». Por tal motivo, Montaigne habla de su filosofía como de una filosofía casual. Y de él puede decirse que fue un filósofo accidental o impremeditado.
Los comentaristas en general, y Taylor en particular, destacan en los ensayos de Montaigne el hallazgo del yo a través del autoexamen. Pero les propongo lo contrario. Nuestro autor, respecto de su yo, prefiere la búsqueda permanente. Él lo designa el placer de la caza. En el seno de una conversación casi perpetua, con una madeja intrincada de interlocutores, que el hallazgo de propiedades individuales o universales del hombre. De aquí mi interpretación de su famoso lema y divisa, qué sé yo, que lo plantea en plena inmixción de otredad y que implica el funcionamiento de la instancia de un saber no sabido, en especial sobre sí mismo, que no supone ningún ser estable o perenne. El autoanálisis de Freud estuvo orientado al encuentro y efectivamente halló una supuesta naturaleza universal del hombre, pulsión de vida y muerte, complejo de Edipo, complejo de castración, etc. El de Montaigne se caracteriza por destacar que el del hombre es un ser de una naturaleza variable, un ser vacío y ondulante, fluctuante y en balanceo permanente, dada la relación con los otros. Por estos motivos es que Lacan pudo afirmar que fue Montaigne quien supo lo que designa sujeto, quien supo que lo que designa sujeto es el rechazo de cualquier posible síntesis del yo. Lo que destaca Montaigne, que se debe desprender de los ensayos y de la verdad más radical del psicoanálisis. Siempre que se revele una dimensión yoica, se la deniega en el mismo momento de afirmarla. El caso no es, tal como afirma Lacan, de una retractación de pertenencia, no es mío, no soy yo, sino de una negación formal, o sea, de un desconocimiento que se presenta siempre bajo una forma invertida. No vaya a creer usted que yo... Así, y para concluir, si se le asigna a Sócrates ser el primer antecedente de la posición del analista, dada su práctica del arte de la mayéutica desde la posición solo sé que no sé nada, que no postula una condición ignorante, sino una posición formal frente al saber y las certezas, no debe desconocerse que Montaigne, en los inicios de la modernidad, fue el primer psicoanalizante, y en este sentido seguirá siendo, como lo llama Lacan, nuestro guía eterno, que ofició, en el momento histórico del surgimiento del yo moderno y de la afánesis del sujeto, la posibilidad del inconsciente y la práctica del analista, como postulamos en apertura. Gracias. Bien, a continuación abrimos el espacio de debate, comentarios, preguntas. Hola, buen día. Mariana, quería tal vez más que una pregunta abrir como un comentario, algo que evoqué mientras ibas haciendo tu propuesta, fundamentalmente cuando llegas a plantear la pregunta respecto de, bueno, qué lugar entonces podríamos plantear para esta lectura, para el yo, si este lugar de condena. En un punto recordaba cuando Roberto Espósito hace una propuesta respecto del trabajo de lo impersonal, la tercera persona, si bien no es directamente en función de destituir el valor del yo enunciando, pero sí poniendo en crisis lo que llamaríamos la primera persona, punto clave para articular una narrativa. Y la propuesta terminaba en una situación francamente, creo yo, paradojal o casi desopilante, porque era una narrativa que era con verbos sin conjugar, con una circunstancia, digamos, que terminaba objetivando de tal modo el lenguaje
que sencillamente era como aún la destitución de la posibilidad de plantear al sujeto, ¿no? Entonces, me parecía por ahí muy importante sostener esta pregunta que traes, porque me parece que abre una tensión para pensar qué lugar en la construcción, digamos, del dispositivo psicoanalítico. Y también creo que en alguna medida, creo que la presentación que traía Alfredo arma bien el arco, ¿no? Como para pensar esta tensión. Eso. Sí, digamos que en el tema del sostenimiento de esta tercera persona, como lo que se dice, se piensa, a mí lo que me genera pregunta es, bueno, ¿cómo mantener la instancia enunciativa o, en todo caso, cierta toma de posición que me parece que no es responsabilidad subjetiva? Uno puede no se puede pretender que uno se haga responsable de lo que se dice, sobre todo si uno muchas veces no sabe lo que dice, ni por qué lo dice, pero después de un trabajo me parece que habría una toma de posición y eso tenemos que poder enunciarlo de alguna manera, sin, digamos, a veces creo que si no se podría, o sea, no sé cómo hacer para que mantener la diferencia, digamos, ¿no? Y que no sea, que ese C no vuelva a ser una unidad. También para Mariana. Estaba pensando que acerca de la degradación, nombrabas que se producía acerca del yo y de lo imaginario en cierto grupo, digamos. Y también estaba pensando en que vos lo fijabas también en la neurosis. A raíz de los últimos casos de lógicas y casos, en donde aparecían la duda, ¿no?, acerca de cómo enfocar y cómo intervenir en la psicosis, ¿no? ¿Cómo pensás vos el concepto o el estatuto del yo para poder trabajar? ¿Es lo mismo pensar el yo en la neurosis, lo imaginario, que en la psicosis? No sé, es una pregunta que se me abrió a mí, no sé si da para contestarla en este momento. La verdad no. Sí, no sé si podría contestar en este momento, pero lo que sí quería decir es que lo que quise decir con lo del yo y la neurosis es que cuando se habla así en sentido peyorativo, se hace equivaler lo yoico con la neurosis. Y digo, no, a lo mejor sí tiene que ver con eso, pero no, viste, no, re yoico, re neurótico, no en ese sentido lo decía, como que es algo de lo cual se habla casi como pidiendo disculpas, ¿no? O nombrándolo peyorativamente, o en ese sentido dejaba del mismo lado el yo y la neurosis. Y respecto de la psicosis, no se tendría que pensar, o sea, desde la teoría se sostiene que, digamos, que estaría, digamos, por la formación del nombre del padre, habría como como un imaginario, no sé, desregulado, no sé cómo plantearlo, pero más que eso no me aventuraría a decir ahora nada más. Bueno, buenos días. Pensaba en cómo se articulan los dos trabajos y me daba, digamos, una pequeña reflexión, pero me da la impresión que el trabajo de Alfredo muestra algo que en general los psicoanalistas tienden a rechazar, que es que hay condiciones históricas posibles para el surgimiento del psicoanálisis necesarias, ¿no?
me hizo recordar mucho tu presentación, Alfredo, las estancias de George Agamben, donde también cita a Montaigne como la primera experiencia del inconsciente, y como si fuera el testigo de la articulación del cogito cartesiano. O sea, ahí está ya el cogito cartesiano funcionando, ¿no? Y inmediatamente, como una mutación del saber, podemos decir así, Montaigne, Montaigne, no sé cómo se dice, digamos, testimonia de cómo empieza a aparecer en Occidente la función del otro, ¿no? Me parece, ese amigo, ese relato, como una, y voy a usar a propósito del término, una apertura al otro, ¿sí? Necesaria, digamos, para sostener algo así, una pregunta por lo que es, ¿no? Que podemos decir, antes no era necesario, esa función no aparece, o sea, previamente, ¿no? Digo porque muchos psicoanalistas se suponen que se podría analizar, más o menos después del padre de la Horda, podría haber análisis, ¿no? Y me parece que efectivamente lo que Lacan todo el tiempo insiste es que hay una transformación en el campo del saber en Occidente que habilita justamente esta apertura al otro. Y me parece que se engancha muy bien con el planteo tuyo, Mariana, porque me parece que, digamos así, es como si viviéramos en relación a estos problemas sometidos, digamos así, a una polaridad, donde el psicoanálisis, al menos como lo entendemos, postularía algo así como la posición de mayor apertura al otro, en el sentido de yo es otro, qué sé yo, digamos, como algo así como que la verdad va a venir del otro, en algún sentido, o aparece a partir del otro. Y por otro lado, me parece que necesariamente se arma en Occidente el otro polo, que es el yo como síntesis, como reducto sustancial, autodefinido, autoproducido, agregaría más de época al self-made man, o el hombre que se hace a sí mismo, que se configura, ¿no? Y me parece que es muy interesante cómo el psicoanálisis, me parece, que hace cuña, digamos así, me parece que casi les diría así, me parece que es como el único recurso que tiene Occidente para salir de ese espejismo, ¿sí? Que se arma necesariamente después del cogito cartesiano, en la idea de que el yo es autoconsistente. Eso. No, yo quería decir que siguiendo lo que traía Martín, que me parecía muy interesante los dos trabajos para poder abrir y repensar el lugar que le damos al yo y cómo en la medida que el sujeto es leído, ¿no? El yo puede ser otra cosa, ¿no? No quedarnos con esta lectura del yo como autoproducido. Como autoproducido. Sí, sí. La idea de la propuesta es que si pensamos la estructura de las condiciones históricas, la estructura de las condiciones históricas no son distintas de la estructura en general. O sea, como nosotros nos planteemos la estructura, va a ser la estructura de las condiciones históricas. Y me parece que en la estructura de las condiciones históricas volvemos a pensar sustancialistamente. Esto es, por ejemplo, que surge el yo. Fuentes del yo. El libro de Taylor es cómo se va construyendo el yo. Como si fuese un ente autónomo, como después se dice que el yo es autónomo, o que debe ser autónomo, como si fuese algo que surge y crece. Y que después trae malestares, o no trae malestares, o conveniencias, o inconveniencias. En algunas sociedades surge, en otras sociedades no surge, como si fuese el plátano, la banana. O sea, en algunos países crece, en otros países no crece, crece antes. Pero la propuesta es que si surge el yo, surge el inconsciente. Y si surge el inconsciente, surge el yo. En una estructura dialéctica no hay surgimiento del yo sin surgimiento del inconsciente. Apenas un tipo, el primero, que dice, bueno, ¿yo qué soy? Bueno, yo no sé qué yo soy. Son las dos caras de la... O sea, es pensar el surgimiento histórico en banda de Möbius. O sea, una sociedad como la nuestra tiende cada vez al individualismo.
Eso ya es una forma individualista de pensar, porque se cree que puede surgir el uno, como si hay cosas que surgen. Habría que pensar que nuestra sociedad, si impulsa el surgimiento del individualismo, va a implicar en el mismo proceso un tratamiento del otro. Por ejemplo, matarlos a todos. Hay que matar a todo otro. Y respecto, son varios los colegas de Apertura que me dijeron que Giorgio Agamben en Estancias, no está, yo lo busqué 20 veces, no está. No sé por qué me dicen que está en Estancias de Giorgio. Todo el mundo me dice, sí, lo dice Giorgio Agamben en Estancias. Como le dijeron... En fase Fase historia. Sí. Es un hallazgo a posteriori. Me parece que Agamben lo acaba de escribir, porque sí, lo busqué. No, Yo te lo llevo. bueno, sí, Después ya te me lo lo llevo. prometieron todos. No te prometí Era la nada. novena promesa de la página. Yo le escribía mucho. Bueno, pero siempre, ¿cuál página? Ah, no. No. Yo te lo llevo. Sí, puede ser que esté viendo mal. Pero... La tesis es que es el descentramiento que produce el reordenamiento de la fantasía a partir del código cartesiano. Tampoco dice que se lo dictó un secretario, que también me dijeron, sí, eso lo dice Agamben, que se lo dictó un secretario, tampoco lo dice. No. Sí. Bueno, en Infancia e Historia ahora parece que sí. Bueno, quizás lo empieza a decir. Y sí, claro, quizás ahora ustedes recuperan la lectura que hicieron de Agamben sobre Montaigne y entonces empiezan a sacar conclusiones que estaban tácitas, implícitas. Quizás lo dijo inconscientemente Agamben. O sea, lo empieza a decir ahora. Estaba pensando esto que decías de, también se podría pensar en el sentido de lo que proponía de la lectura de los posfreudianos, ¿no? Que se resalta mucho, que leyeron a Freud mal, como si hubiera sido algo que se les ocurrió hacer, y sin pensar, cuáles fueron las condiciones de posibilidad de esa lectura. ¿No? Así como decías, surgió el yo. ¿Y cuáles sus dos caras? Claro. Porque todas las posibilidades de surgimiento de las cosas son en banda de medios. O sea, no pudo surgir el comunismo soviético si no es simultáneamente con el comunismo nazi. Esa es la idea. O sea, que son las dos caras van simultáneamente. Es una idea rara, pero puede llegar a ser interesante. O sea, que cuanto más nos alejamos de un lugar, más nos aproximamos a él. O sea, que después de dar toda la vuelta estamos en el mismo lugar. Por eso la idea de corte, tomar distancia de... Quizás la banda de medios tiene como fenómeno universal para la estructura de la dialéctica del lenguaje, tenga esa propiedad, que es interesante, ¿no? Quizás cuanto más uno se aleja del yo, en una cierta teoría y una práctica, al cabo de todo el proceso, más en el yo está que nunca. ¿Se entiende la idea? Quizás llamado el verdadero ser de goce. Es una idea. Las condiciones históricas tienen un defecto y es que se piensa que surgen cosas que traen consecuencias. Pero se las piensa unitariamente cada una de esas cosas. La banda de Meibel lo presenta en una dialéctica, a veces más próxima a lo de Heidegger, la estructura compleja del tiempo con tres capas. No estaríamos tan lejos de ese tipo de ideas. Que nunca es una... Hay aumento del individualismo, es falso, está mal dicho. Porque es aumento del individualismo y surgimiento del inconsciente, el psicoanálisis. Son las dos cosas, no puede ser una. En cierta forma de concebir la estructura. Sí, inclusive en algún momento habíamos hablado, no me acuerdo en qué instancia, una apertura, que, digamos, lo que sería nuestra clientela o quienes vienen a vernos, si lo hacen es porque, hay individualismo. Si no hubiera individualismo, tampoco habría psicoanálisis, porque es condición el individualismo para, si genera sufrimiento, es lo que va a dar lugar a nuestra práctica, o ese tipo de sufrimiento. Una pregunta, Mariana. Vos decías que en un momento que el
el ello, Lacan lo traduce como subjetividad absoluta. Sí, dice así, en el escrito de la cosa freudiana, la subjetividad absoluta en su excentricidad radical. Y por eso justo lo dice antes de proponer la segunda frase que les había dado, la segunda traducción que sería allí donde se era. Justo antes de proponer, o sea, dice, podríamos decir también, en vez de donde era sujeto, donde se era, porque ese sería subjetividad absoluta. No sé, me imagino que está relacionado con el tema de que no lleva ningún artículo que lo objetivara o que... Sí, me llama la atención porque es muy hegeliano eso, ¿no? ¿Es muy? Hegeliano. Hegeliano. Hegel, sí, como subjetividad absoluta, digo, ¿no? Ah, sí. En ese sentido me llamó la atención. Sí, lo dice así. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? Bueno, parece que lo de Weisbar, Solís Verden va a estar bueno trabajarlo con tiempo en apertura. Va a estar bueno porque tiene muchas facetas, ¿no? Alfredo, vos decías, cabe plantear un autoanálisis atravesado por la otredad. Lo estás planteando como una posibilidad hoy con un alcance de trabajo subjetivo. Acotadamente lo que planteé es que se dice que el caso de Freud fue el primer caso de autoanálisis, me da la impresión que es muy evidente que si lo de Freud puede llamarse autoanálisis, sea lo que sea, lo de Montaigne fue un autoanálisis. Lo que yo digo es que jamás puede llegar a haber surgimiento del yo sin la retractación formal que no vaya a creer usted que yo X. O sea, una negación de una propiedad propia hecha a través del otro. Con lo cual, el análisis, el psicoanálisis, la práctica analítica, quizás así, articulando con lo que decía Mariana, no puede ser una experiencia del inconsciente. Porque si uno hace una experiencia del inconsciente, inexorablemente arribará en el yo. O sea, no hay posibilidad de salir que este tipo de experiencias implican las dos caras aparentes de la banda de medios, y que si uno avanza por una, llega a la otra y viceversa. O sea, no es que se pudiese trabajar sin yo. De hecho, el inconsciente es un concomitante del yo. O sea, es una falacia discursiva que el analista está abocado a trabajar con el yo. De hecho, es una muy compleja falacia discursiva porque desemboca en la posibilidad del uno, que hay ese inconsciente, que es lo que es. Pero de vuelta, que es el mismo del paciente que viene. No, es el de este paciente. Bueno, no es de este paciente. Entonces decirle a todos lo mismo. No es su madre, su jefe no es su padre. Decirle a todos lo mismo. No, a cada uno le digo otra cosa. Bueno, y dice cada uno qué estatuto tiene. No sé si se nota, siempre estamos en una dialéctica que va de una cara a otra de la banda de medios. El primer tipo que escribió un libro sobre sí mismo, dijo que sobre sí mismo no sabía nada. Que lo único que podía decir es que dijeron otros. Ahí me parece que quizás sea no una propiedad de la modernidad, sino los términos de las aparentes dos caras de la modernidad, yo e inconsciente. Y quizá antes de la modernidad para inconsciente haya que establecer, no sé si habrán visto también que en el trabajo dejo pistas para dar cuenta de que cambia el estatuto del padre. No, que el padre tuvo que ser el mejor hombre, el mejor padre que he podido tener.
Esa también es una condición. ¿Vieron que se dice la caída de la autoridad del padre? El occidente moderno se caracteriza por la caída de la autoridad del padre. Sí, la caída de la autoridad del padre, pero mi papá fue un gran tipo, yo le debo tanto a mi papá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Que la caída de la autoridad del padre implica un aumento de cierta valorización del padre. Bueno, en este caso vos decías que en este caso vos decías que él empieza a escribir después de la muerte del padre y después de la muerte del amigo. Sí. O sea, Freud también. No, es sorprendente. Sorprendente que no se haya trabajado ya una articulación de las posiciones de Montaigne y de Freud. Yo participé de una jornada de residentes que se hablaba mucho y después se convirtió en un artículo, pero ¿cómo es que no me avisaron? Los residentes se quejaban, no sé si fue bastante anterior a los residentes actuales, que se quejaban de que no les habían dicho que, ¿cómo no me avisaron? Y me da la impresión que con el caso Montaigne está ese problema, ¿cómo es que no sabemos? Y segundo, les advierto, para todos los comentaristas de Montaigne es un escéptico. Y Montaigne mismo dice que no es escéptico. Es un autor muy leído y muy bien leído, a pesar de lo cual hay algo de lo que dice que no es admitido, es notable. Bien. Nada, quería compartir una idea que me quedé pensando a partir del análisis de la frase de Wordsworth-Verden, sobre todo en relación al deber en sentido moral. Me pregunto, lo dejo a ver si alguno de los expositores puede responder o alguien del público, si ese deber en sentido moral no está planteado del mismo modo, no debe ser entendido del mismo modo que el modo en que Lacan propuso de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. O sea, como un deber, si quiere, apuntando al lugar del analista y que conlleva, lo digo así de manera grosera tal vez, integrar al yo al orden del mundo, al logos, a la estructura, como un elemento. Y eso también me hace acordar lo que presentó Bruno hace poco en apertura, que había comentado sobre las prácticas antiguas de cuidado de sí, que lo que apuntaban era generar un saber que transformara el sí mismo, y el sí mismo tenía que ver con la relación al otro, que decíamos, pero ¿por qué dices sí mismo nos hace ruido? Es que el sí mismo no necesariamente tiene que ser una unidad, o un elemento aislado, pero sí, puede ser. Lacan propone que la fórmula de Freud hay que leerla en clave presocrática. Lacan propone que la fórmula de Freud hay que leerla en clave presocrática. Bueno, un nuevo problema. Pero hay algunas coordenadas para pensar. Sócrates, Platón, Aristóteles es el filósofo que entre los presocráticos y los postsocráticos introduce una reflexión filosófica que no es sobre la física, es sobre la moral. Es la primera como filosofía moral. Sócrates no tiene los elementos de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. En Sócrates no se lo encuentra. Y la filosofía griega presocrática, como Platón y Aristóteles, se preocupa por la física. Sócrates no. Con lo cual quizás la clave sea, para poder leerla en el sentido que le pudo haber dado Lacan, el estatuto de la moral, de lo que se considere moral para un ciudadano, antes de Sócrates. Por ejemplo, las prácticas de conmoción de sí, que es que lo moral es buscar la división de sí, no la unidad de sí, no ser coherente con eso. Si lo votaste, ¿no?
Si lo votaste 2 veces, ahora no te quejes, ¿quién lo votó? No, hay que hacerse responsable de los actos de uno. Pero esa es una modalidad de moral. Quizás en otra moralidad sea una moralidad que busque justamente la disyunción de las apariencias, ¿no? Saber y verdad, por ejemplo. Hay, digamos, una posibilidad de pensar eso que se llamaría moral, en relación a Empédocles, digamos, que es un filósofo presocrático, y donde él, uno de los fragmentos, habla de que todas las cosas pagan una pena por llegar a ser. Esto que yo digo no es muy textual, digamos, pero hay como una idea, un esbozo de esta pena que se paga por ser, digamos, por llegar al ser, todas las cosas, ¿no? Bueno, quizás tengan más que ver en ese sentido lo que plantea, me parece, Lacan, ¿no? Como una moral anterior a Sócrates. Pero no se llamaría una moral en todo caso, ¿no? Sin que sea una limitación para hablar, sin que se convierta en una persecución para hablar. En el mismo sentido, lo que estamos planteando es que hay que saber que no se puede hablar psicoanalíticamente, porque no hay hablar psicoanalíticamente sin hablar filosóficamente, sin hablar epistemológica y científicamente. No, eso es ciencia, esto es psicoanálisis. Eso es filosofía, esto es psicoanálisis. Nosotros no trabajamos con el yo, trabajamos con el sujeto. Son dos falacias discursivas. Si un significante en cuanto tal no significa nada y solamente es respecto de algo en relación a otro, entonces no hay posibilidad de hablar psicoanalítica. ¿Se entiende el problema, no? O sea que nosotros los psicoanalistas intentamos decir que es el yo, el imperativo moral, y lo queremos hacer como fuera del mundo. Pero para poder hacerlo fuera del mundo, nuestra estructura debería permitirnos pensar las cosas fuera del mundo, como si los significantes fuesen cada uno en sí. Y me parece que el problema es ese. Me parece que soll ich werden. Me imagino un montón de psicoanalistas contestando, no, lo que uno debe, lo que no debe, la responsabilidad, pero no importa todo eso. Importa que, me parece que en la forma de pensarlo y de decirlo, se trabaja con cierta idea de que eso se puede contestar desde lo uno, desde el psicoanálisis. Y me parece que si no lo ubicamos en cierta moral, en cierta ética, pero éticas hay muchísimas. Pero yo hablo de la ética del psicoanálisis. Bueno, la ética del psicoanálisis solamente existe en relación a 12 éticas más. Si uno no escribe y articula esas 12 éticas. Un comentario sobre lo presocrático de la frase también podría incluir, me parece que lo que aparece con Sócrates es también lo que es en sí mismo como problema. El bien en sí mismo, la valentía en sí mismo, la dimensión de la idea de, o leidos, en relación a lo que es en sí mismo, y me parece que tal vez la referencia de Lacan a lo presocrático, de cómo debe leerse la fórmula de Freud, quizás apunte a ese punto, antes de esto de en sí mismo, de la idea, algo de eso. Hay una cosa más. A mí me quedó también dando vueltas alrededor del trabajo de Alfredo una pregunta sobre la dimensión de autoanálisis como punto. Tal vez esté en este punto de borde del que hablabas vos, de la banda de Möbius, sí mismo y el otro. Pero bueno, la misma idea de autoanálisis genera esta idea de análisis en sí mismo, de sí mismo, ¿no? Me genera cierto problema la idea de qué sé yo con la idea de autoanálisis. Pero uno tiene que analizarse. Uno tiene que ir al análisis, uno tiene que elegir analista, uno tiene que ir O sea, no hay forma de escapar. Es lo que dice Mariana, no hay forma de escapar. Si no son ficciones discursivas, pero que traen un montón de consecuencias teóricas y prácticas esas ficciones discursivas, que no es uno quien se analiza, sino que alguien tiene que ir. Ahora luego cómo se tramita a ese alguien, pero no sé si se puede escapar del alguien. Ayer le preguntaba en el pasillo a Ricardo sobre la cura, la teoría de la cura en Heidegger.
Porque me parece que la teoría de la cura en Heidegger no requiere el alguien. Nadie tiene que ir a analizarse con Heidegger. No hay ese alguien. Pero bueno, tampoco sé quién se curaría. ¿Qué se curaría? O nada se curaría. Laura. Sí, esto que estamos trabajando de pensarlo dialécticamente, el sujeto y el yo, ¿no? El inconsciente y el yo, me parece que en el Soll ich Werden, Lacan, en la propuesta de la ciencia y la verdad, desdobla el ich y dice, como sujeto debo yo advenir, ¿no? Da lugar a estos dos aspectos que estamos trabajando. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? Bueno, damos por finalizada esta mesa de expositores. Ahora